Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verles por este medio, esperando se encuentren bien, junto con los suyos y gozando de las bendiciones del Señor. Por el momento estaremos en el canal de YouTube y por Facebook en nuestro canal de Escuela de Ministerios. Próximamente abriremos un nuevo canal en TikTok que se va a llamar igual Escuela de Ministerios El Reino. Vamos a iniciar esta nueva asignatura llamada La Autoridad. Espero te pueda ser de bendición y podamos aprender la importancia de lo que significa y representa la autoridad, sobre todo dentro de lo que es la Iglesia de Cristo, para que así podamos llegar a ser unos buenos cristianos y al igual, sobre todo, ser agradables al Señor, ya que este principio es fundamental en la vida de un creyente. Comenzamos. La autoridad. Vamos a considerar esta en dos aspectos. Por el lado humano o social, cuando hay un buen gobierno, hay una buena sociedad, civilizada, educada, respetuosa de sus autoridades y de sí misma. Por el lado espiritual, tener un buen gobierno en la iglesia nos hace fuertes, unidos, poderosos, grandes, delante de los hombres y ante Dios. Punto número 1. Definición de la palabra autoridad. Viene del griego exousia, que significa poder, facultad, dominio, señorío, supremacía, jurisdicción. Autoridad se debe de ver en el poder de gobernar. Vemos dos cosas. Por un lado, la palabra poder. Poder significa tiene la facultad de mandar, dirigir, regir, guiar, ordenar. Gobierno. Es una estructura en lo humano que se conforma de jefe de Estado, presidente o primer ministro, al igual que está acompañada del poder legislativo y judicial. En nosotros, la autoridad es un apóstol, un pastor, un ministro que Dios haya levantado para poder dirigir, poder gobernar a su iglesia. ¿Cómo se debe ejercer la autoridad? Vamos a ver 4 cosas. La primera, se debe de ejercer con justicia. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La palabra justicia quiere decir un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Es un derecho, equidad, sin favoritismos, influyentismos, nepotismo, preferencias. Es actuar justa y rectamente para poder ser un buen gobierno. No hay cabida a la injusticia dentro de un buen gobierno. El derecho a cumplir con la justicia es importante. Lucas capítulo 18, 3 y 6 dice así: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. En este ejemplo que el Señor Jesús pone, que había un juez injusto. Una mujer iba constantemente a pedirle que le hiciera justicia de un problema que tenía, pero este juez, igual indiferente, no le hacía caso. Por eso es importante esta enseñanza de Jesús, porque nos habla que debe de haber justicia dentro de un buen gobierno, es decir, dentro de una autoridad, porque eso representa, debe haber justicia. Si no hay justicia, obviamente, no se va a poder hacer un buen gobierno dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces vemos en muchos lugares muchas injusticias dentro del ministerio, con el pastor, con su esposa, sus hijos y demás? Y esto no debe ser así. Muchos de ellos abusan precisamente de su autoridad, haciéndole creer a la gente que ellos son lo máximo y que no hay más. Y aún con todo y esto, actuar injustamente sobre muchas cosas o muchas acciones que se hacen dentro de la iglesia que son incorrectas. Segundo punto, la misericordia. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Notemos cómo Dios, dice aquí su palabra, es rico en misericordia. Si va a ejercerse una autoridad, es decir, un gobierno dentro de la iglesia, debe ejercerse con misericordia. No se puede ejercer una autoridad si no hay misericordia de por medio. Es por eso importante esto. Primero, la justicia.
Segundo, la misericordia. Es una virtud de compadecerse de las personas que lo necesitan. Qué importante es que dentro de la iglesia haya misericordia y sobre todo en las autoridades. Que las autoridades puedan ver al pueblo, a las ovejas, a la gente con misericordia y poder actuar también con misericordia. Es muy importante esto. No como el faraón, como lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Qué importante es ver la diferencia. Un gobierno o una autoridad faraónica dentro de la iglesia y una autoridad como la de Moisés. Es importante esto. Y no solamente hablamos en cuanto a lo de las riquezas, sino también hablamos acerca del trato que muchos pastores, apóstoles, ministros ejercen sobre su iglesia de una manera como un opresor, como un castigador, una persona malvada. Y eso no es correcto. Por eso es importante que dentro de la iglesia y dentro de la autoridad haya misericordia. Tercero, verdad. En Efesios capítulo 5, verso 9, leemos, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Qué importante es que dentro de la autoridad que hay en la iglesia deba de haber verdad. No debe haber mentiras, falsedad, engaño. Se debe actuar rectamente delante de Dios, delante de los hombres y delante de la iglesia. Es importante ejercer la verdad. Jesús se conducía en esta tierra con verdad, con justicia, con rectitud. Por eso es el ejemplo máximo que nosotros tenemos, amados. Tenemos que ser como Jesús, actuar verdaderamente. ¿Cuántas veces venimos o a lo mejor dejamos de asistir a la iglesia y decimos al pastor, es que no pude por esto, por aquello, por el otro, cuando sabemos que es una mentira? Es mejor decir la verdad. ¿Sabe qué pasó? No tenía ganas, estaba cansado, o a lo mejor incluso hasta tenía flojera. Pero es importante ante todo decir la verdad. No hablar con mentiras, con engaños, porque esto no es agradable a los ojos de Dios. Y sobre todo entendamos que Él nos está viendo constantemente. Y es de ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y actuar con la verdad. Y qué decir también de las autoridades. Hay que hablar con la verdad las cosas, sin mentiras, sin engaños, sin estar falseando la palabra. Aún incluso muchos siervos de Dios manipulan la palabra para sus propios fines y conveniencias. Y no debe ser así. La palabra debe ser hablada y predicada con verdad, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hablemos la verdad. Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es importante entonces que dentro del gobierno, de la iglesia, dentro de lo que es la autoridad, su fundamento sea la verdad. Cuarto punto, amor. En 1 de Juan capítulo 4, verso 9 al 10 leemos, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué importante es el amor dentro de lo que es la autoridad. Porque muchos piensan que autoridad es ejercer autoritarismo y no es así. O muchos piensan que el expresar amor dentro de la autoridad es debilidad y no es así. Al contrario, el amor es una base fundamental de la autoridad. Si hay un amor por el pueblo, por las almas, entonces eso nos va a dar más autoridad todavía y no restar como muchos piensan. ¿Qué pasaría si tuviéramos un gobierno de esta manera? Que fuera justo. Segundo, misericordioso. Tercero, que fuera verdadero, es decir, honesto, y que fuera lleno de amor. ¿Cómo sería, imaginemos un gobierno así, hablando humanamente? Sería un gobierno maravilloso, un gobierno donde obviamente no habría pobres, donde no habría maldad, donde no habría corrupción, donde no habría nada de eso. Si lo queremos aplicar por el lado humano, más lo debemos aplicar por el lado espiritual, porque dentro de la iglesia no debe de haber nada de estas cosas, sino precisamente lo que debe de haber, vuelvo a repetirlo, es justicia, misericordia, verdad y amor. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros predicamos el reino de Dios. El reino de Dios son cosas buenas y son las que nosotros debemos compartir y predicar a toda la gente. Por eso la autoridad en la iglesia debe de tener estos 4 fundamentos. Los voy a volver a repetir: justicia, misericordia, verdad y amor. Dentro de lo que es la autoridad, también la autoridad tiene la facultad de tomar decisiones. Es en la autoridad donde se deciden los rumbos, el camino, la visión que debe tomar la iglesia. Es importante esto porque una autoridad sin visión nunca va a poder tomar decisiones.
Y dentro de la iglesia, muchas de las veces se tienen que tomar decisiones, aunque muchas veces igual no sean agradables, o a lo mejor muchas veces no nos favorezcan, pero se deben tomar decisiones cuando hay una autoridad genuina. Dentro de esto de tomar decisiones vemos varias cosas. Primera, que sean buenas decisiones, porque si son buenas decisiones, obviamente van a favorecer y van a dar bienestar al pueblo, y va a ser un pueblo obviamente bendecido. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le habla a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos aquí cómo el Señor le dice a Abraham que él lo iba a engrandecer, y Abraham iba a ser de bendición, no de maldición. Obviamente Abraham como una cabeza, como una autoridad sobre su pueblo, en este caso el pueblo de Abraham, que después sería el pueblo israelita y hoy día el pueblo judío, tenía que ser de bendición. En la iglesia, el gobierno, el Abraham, la cabeza, la autoridad que hay, debe de tomar decisiones, pero que sean a favor del pueblo, que beneficien al pueblo de Dios, porque esto traerá bendición. Tomar decisiones también para el crecimiento integral del pueblo, pensando en los que vienen tras nosotros, en todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes que vienen detrás nuestro. Se deben tomar decisiones con el objetivo y con el propósito de que esas generaciones futuras también al igual sean de bendición. Efesios capítulo 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Qué importante entonces es que las decisiones que las autoridades, en este caso en la iglesia, toman, sean precisamente para el crecimiento, para la edificación de la iglesia de Cristo. Otra cosa en la que la autoridad debe tomar decisiones es que debe estar preparado en todos los aspectos, capacitándonos sin ignorancia. No debe haber ignorancia al tomar decisiones para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 3, verso 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí vemos que si un gobernante no es sabio en las decisiones, va a ser un ignorante, y esa ignorancia va a llevar al fracaso al pueblo de Dios. Por eso es importante que los siervos de Dios que están como autoridad nuestra sean hombres o mujeres preparados, hombres y mujeres capacitados, que no sean ignorantes, porque cuánta ignorancia hay a lo mejor dentro de los siervos de Dios, y muchos de ellos aún todavía añadiendo más ignorancia no permiten que se les enseñe, no se abren a lo nuevo, a la revelación de la palabra, y eso va a tener como consecuencia que el pueblo de Dios no camine, no avance. Otra decisión que deben tomar los líderes o siervos de Dios, las autoridades, es que sea para el engrandecimiento del pueblo de Dios, que sea engrandecido. Dios quiere un pueblo engrandecido, Dios quiere un pueblo fructífero, Dios quiere un pueblo bendecido. Pero si la autoridad que está al frente de nosotros no tiene esa visión y esa decisión de poder avanzar, de poder crecer con el pueblo, obviamente ese pueblo de Dios va a ser un pueblo estéril, un pueblo infructuoso, un pueblo que no avanza. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Dios dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo va a llegar a ser el pueblo de Dios un pueblo especial? A través de sus autoridades. Por eso es importante que la autoridad tome buenas decisiones y que esas decisiones favorezcan al pueblo y lo lleven, así como dice este versículo, lo lleven al éxito, lo lleven a ser un pueblo especial, un pueblo sobre todos los pueblos. La autoridad también tiene la facultad de ser obedecidos. Es importante esto porque todos los que están bajo autoridad deben de entender y de respetar, honrar a sus autoridades y deben obedecerles. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, en primer lugar, debemos obedecer
Aquí la palabra que se usa es someterse, que también representa o significa obedecer. Es acatar las órdenes del gobierno, acatar las órdenes de la autoridad. Si no las acatamos nosotros, en este caso los que están debajo de una autoridad, esto va a hacer precisamente que la autoridad no sea una buena autoridad. También esto repercute dentro del pueblo de Dios, porque a lo mejor muchas veces le echamos la culpa al pastor, al apóstol, al que está al frente de nosotros. Pero, ¿qué hay del pueblo? El pueblo también tiene que tener parte en todo esto. Y la parte del pueblo es que debe de obedecer, acatar las órdenes y decir, sí, amén, vamos a hacer esto. Que el pastor dice, hermanos, hagamos esto, amén, aquí estoy. Que yo sea el primero o la primera en disponerme a la autoridad, en obedecer, porque eso no solamente va a traer bendición a tu vida, sino también va a traer bendición a la autoridad y en general va a traer bendición al pueblo. Si la autoridad es obediente al Señor y cumple con estas cosas que estamos viendo, entonces también tú vas a ser bendecido por medio de, y más aún bendecido, si vas a ser obediente a la autoridad que el Señor te está poniendo. Dice aquí la palabra que las que están por Dios han sido establecidas, y aunque no nos guste muchas veces una autoridad, tenemos que obedecerla. En el versículo 2 de Romanos 13 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense la importancia de que aquellos que están bajo la autoridad, en este caso de un ministro, deben de someterse. ¿Por qué? Porque precisamente dice aquí, quien se opone a la autoridad, a lo que Dios establece, está resistiendo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, que si tú no obedeces a lo que la autoridad te está diciendo en cuanto a tu vida personal, en cuanto a avanzar, en cuanto a crecer, en cuanto a servir, en cuanto a entregarte, eso te va a traer consecuencias a ti y a tu familia, como las trajo, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Muchos de ellos se rebelaron, resistían a la autoridad de Moisés, y Dios tuvo que actuar, y los reprendió, los castigó. A muchos de ellos incluso fueron eliminados. No así nosotros tenemos que ser obedientes para no ser castigados, porque ciertamente la autoridad va a poder actuar, y no solamente la autoridad como tal, sino aún Dios mismo respaldando esa autoridad puede traer consecuencias a nuestra vida. Otro punto más acerca de ser obedecidos es que debemos tener temor de la autoridad, y eso no nos habla de un temor en cuanto a un miedo a la autoridad, sino nos habla de un respeto, sino darle honor, reconocimiento a la autoridad. Si nosotros respetamos a nuestras autoridades, las reconocemos, obedecemos y nos sujetamos a ellos, esto va a traer grande bendición, en primer lugar, a nuestra vida, segundo, a nuestra autoridad y tercero, al pueblo en el cual estamos. Muchas de las veces las iglesias no prosperan, no avanzan, porque hay rebeldes, hay gente dentro de ella que son insubordinados, que no les gusta obedecer, que ven a la autoridad como cualquier cosa, como un hombre, como cualquier mujer, y no la respetan, no la honran, y esto hace que el pueblo se atrase. Dice la palabra de Dios que cuando pasaban cosas dentro del pueblo en cuanto a rebeldía, paraba el pueblo, ya no avanzaba más, ahí se detenían durante tal vez hasta años. Por eso es importante, mis queridos, que entendamos que el principio de autoridad es para bendición nuestra y para bendición del pueblo de Dios. Así es de que obedezcamos a las autoridades. Por eso es importante, aún incluso en el versículo 3 de Romanos capítulo 13, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieren pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué importante es que cuando un cristiano, un hijo de Dios, se somete, obedece y hace y cumple a la autoridad, esto va a traer alabanza de la misma autoridad. ¿Qué pastor, qué líder no se va a sentir feliz, contento al tener a gente obediente dentro de la iglesia? Obviamente cualquiera. Por eso es importante que cada uno de aquellos que están bajo la autoridad sean obedientes, sean respetuosos, honren a sus autoridades, respétenlas, valórenlas, denles el valor debido, porque esto va a hacer que la honra no solamente sea para ese siervo, sino sea para ti y para tu iglesia, para tu familia, y va a ser una iglesia de gran bendición. Y luego acabamos de leer el capítulo
13, versículo 4 de Romanos, que dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Aquí es algo que debemos considerar, porque ciertamente aquellos que no obedecen, que no se sujetan, que no se someten y están en contra de la autoridad, eso va a repercutir en sus vidas. No solamente espiritualmente, sino aún, incluso hasta puede ser físicamente. Dios muchas veces va a tratar con las personas que son rebeldes de una o de otra manera. Y esto no nos va a gustar, no nos va a agradar a nadie. ¿Por qué? Porque precisamente el que resiste a la autoridad, no solamente se ven problemas con la autoridad, sino sobre todo con Dios, porque las que hay, como ya leímos, por Dios han sido establecidas. Así es de que, mis queridos hermanos, quiero cerrar esta primer clase diciéndoles: seamos obedientes a las autoridades, respetémoslas, honrémoslas, y si tal vez ellos están actuando mal, si tal vez ellos están haciendo mal, pues hablar con ellas de una manera respetuosa y decirle: pastor, apóstol, como se llame el que está al frente de ti, yo considero estas cosas, vengo con todo respeto a decírselas, si estoy mal corríjame, y si no, pues también para usted, para que usted lo tome como una aportación de mi vida a su vida. Y esto va a ser de bendición, porque a lo mejor el siervo de Dios no se da cuenta de algo que está pasando o de algo que él no alcanza a ver o percibir. Pero si nosotros, con respeto y con amor, nos acercamos al siervo de Dios y le decimos, posiblemente aquellos que realmente sean una genuina autoridad lo reconocerán y cambiarán y corregirán. Tal vez aquellos que no, que son autoritarios, te reprenderán y a lo mejor incluso hasta te echarán de la iglesia. Pero es tu responsabilidad como hijo o hija de Dios, como pueblo de Dios, hablar con tu pastor, hablar con tu líder, para que la autoridad cada día pueda ser mejor. Si se ejerce una buena autoridad, será un buen gobierno y será una iglesia realmente de bendición. Así es de que yo les animo a que seamos una iglesia de bendición y estemos siempre con nuestra autoridad. Bueno, espero que esta nueva asignatura nos sea de bendición. Espero sus comentarios y aportaciones. Y al igual, lleven sus apuntes, ya que estaremos revisándolos esporádicamente. Repásenos hasta que esto pueda llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, porque es muy importante esta nueva asignatura. Sin más que decir, nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Cuídense mucho y shalom.